Buenos días, niños y niñas. El tema que veremos hoy en matemáticas es las fracciones. ¿Qué es una fracción? La fracción es un número que se obtiene de dividir una totalidad en partes iguales. Veremos un ejemplo. Tenemos una pizza. Esta pizza representa un entero, una totalidad. Ahora, esta pizza la vamos a dividir en dos partes iguales y nos vamos a comer la mitad de esta pizza. Y decimos que nos queda una mitad de pizza y se representa con la siguiente fracción: un medio. Ahora, esta pizza entera vamos a dividirla en 4 partes iguales y nos comemos una de estas partes. Decimos que nos hemos comido un cuarto de pizza y se representa con la siguiente fracción: un cuarto. Las fracciones no solo nos ayudan a determinar la porción que tomamos del total, sino también las porciones que nos sobran. En este caso nos sobraron 3 porciones de pizza y las vamos a representar con la siguiente fracción: 3 cuartos. Eso quiere decir que nos sobraron 3 porciones de las 4 que había. Veremos otro ejemplo. En este caso, tenemos un conjunto de juguetes. Este conjunto puede ser representado como un entero o como total. Este conjunto está formado por 4 elementos. Ahora, quiero representar la cantidad de pelotas que hay en este conjunto. Tenemos 2 cuartos. Esto quiere decir que tenemos 2 pelotas de los 4 elementos que conforman este conjunto. Ahora, quiero representar en una fracción la cantidad de muñecas que tenemos en este conjunto. Tenemos un cuarto. Esto quiere decir que tenemos una muñeca de los 4 elementos que conforman este conjunto. Representación de la fracción. La fracción se representa con números que están uno sobre otro y que está separada por una línea recta, llamada raya fraccionaria. Las fracciones también pueden representarse de manera gráfica. El número de arriba nos indica las partes que vamos a colorear del total. El número de abajo nos indica el número de partes en el que está dividido el total. También podemos representar esta fracción de manera literal, la cual sería 3 cuartos. Para comprender un poco más cómo representamos una fracción, realizaremos otro ejemplo. En la siguiente fracción tenemos 2 quintos. Como dijimos, el número de arriba nos indica el número de partes que vamos a colorear. El número de abajo nos indica la cantidad de partes en las que está dividida el total. Términos de la fracción. Numerador es el número de unidades que se toman del total. Denominador indica en cuántas partes se divide el total. Veamos un ejemplo. Como dijimos, el número de arriba, que es el numerador, nos indica el número de partes que vamos a tomar del total. El número de abajo, que es el denominador, nos indica en cuántas partes está dividido el total. ¿Cómo se lee una fracción? El número que está en el numerador se lee igual. En este caso tenemos 2. Puede ser 3, 4, 5, 20, 30. Se lee tal y como es. El número del denominador se lee de acuerdo al número que sea. Si el número del denominador es 2, se lee medios. Si el número del denominador es 3, se lee tercios.
Si el número del denominador es 4, se lee cuartos. Si el número del denominador es 5, se lee quintos. Si es 6, se lee sextos. Si es 7, se lee séptimos. Si es 8, se lee octavos. Si es 9, se lee novenos. Si es 10, se lee décimos. Pero si el número del denominador es mayor a 10, se agrega al número la terminación avos. Veamos el ejemplo. El número de arriba, que es el numerador, dijimos que se lee tal como es, 2. Y el número del denominador es 14. Entonces tendríamos que aumentarle la terminación avos. Entonces sería 2 14avos. Practiquemos la lectura de fracciones y la representación gráfica. Leemos el número del numerador, que es 2, y el número del denominador es 4, entonces se lee cuartos. Ahora representaremos gráficamente. El número del denominador nos indica las partes en las que vamos a dividir esta figura. Entonces la dividimos en 4 partes iguales. El número 2, que está en el numerador, nos indica las partes que vamos a tomar o colorear del total. Veremos otro ejemplo. Esta fracción se lee 3 tercios. Ahora representaremos gráficamente. El denominador es número 3, entonces eso nos indica que esta figura la vamos a dividir en 3 partes iguales. El numerador, que es 3, nos indica las partes que debemos colorear del total. Veamos otro ejemplo. Realizamos la lectura de esta fracción. 3 sextos. Ahora lo representamos gráficamente. El denominador es 6, así que debo dividir esta figura en 6 partes iguales. El numerador es 3, entonces eso me indica que debo colorear 3 de las 6 partes en las que está dividida esta figura. Niños y niñas, muchas gracias por su atención y no se olviden realizar las actividades de este tema.